bancos, en realidad no uno, dos, el Banco de Colombia y el Banco de Bogotá, a través de sus oficinas de investigación, centros de investigaciones, concluyen lo mismo, que se cayó a mínimos históricos el recaudo, la caja del gobierno en tesorería, que es la plata consignada en el Banco de la República. El doctor Camilo Pérez es el gerente de investigaciones económicas del Banco de Bogotá. Doctor Pérez, buenos días. Buenos días, Néstor, para usted, para toda su audiencia. Quisiera preguntarle, doctor Pérez, ¿por qué ustedes desde los bancos privados terminan monitoreando el tema de tesorería del Banco de la República? Para comenzar por aquí, si le parece. El monto de recursos que el gobierno administra y deja en el Banco de la República tiene un impacto significativo sobre la liquidez de la economía. Desde hace aproximadamente unos 20 años, este es el mecanismo que funciona para manejar los excesos de liquidez del gobierno, y lo que importa es que cuando el gobierno deposita esto en el Banco de la República, estos recursos salen de circulación de la economía. Por eso es que normalmente estamos monitoreándolo. Además, obviamente, está el punto de la relevancia que es la deuda pública para el mercado local de capitales. Recuerde que los bancos tenemos una participación importante en el mercado de TES para manejar nuestras operaciones de liquidez, y entonces pues también de esa manera nos importa mucho entender lo que está pasando con el gobierno y con su manejo de caja en particular. Técnicamente esto se llama depósitos del Tesoro Nacional, ¿cierto? Los depósitos del Tesoro Nacional en el Banco de la República, efectivamente. Que eran el año pasado de 31, casi 32 billones de pesos, y cayeron a 3 billones de pesos, una caída pues del 80 y casi 90%, digamos, para poner... Correcto. Correcto. Normalmente... Eso se da, ¿por qué, doctor Pérez? Normalmente el comportamiento de estos recursos, de esta caja, llamémoslo para simplificar el término, es algo estacional, es decir, tiene un comportamiento muy típico a lo largo del año. El gobierno arranca el año con muy pocos recursos, va, digamos que haciendo su operación de recaudo tributario y le van generando ingresos que van aumentando la caja hasta llegar a unos puntos máximos hacia mediados del año. Luego, hacia final del año, conforme, digamos, se requiere ejecución, se requiere gasto público, vuelve y de alguna manera reduce de manera importante la caja y cierra el año con un nivel bajo de recursos. Entonces tiene como una forma de montaña, llamémoslo así. Entonces digamos que por eso nosotros logramos monitorear y saber cómo debería estar en cada momento del año este recurso. Como publicábamos la semana pasada, y realmente nuestro informe es de hace aproximadamente un mes, generábamos la alerta de que la situación del gobierno en caja era relativamente apretada. Ya ustedes venían discutiendo pues el tema de impuestos, de cómo el crecimiento en lo corrido del año, con la información oficial por lo menos está alrededor del 4%. Hay, digamos, información rondando que dice que al mes de abril es incluso un poco más crítica la situación, y del otro lado pues un gasto público que, a pesar de no ejecutar el presupuesto, crece mucho más rápido que los impuestos. Entonces, al final de cuentas, eso pues el único resultado que puede dar es un problema de caja que, como ustedes mencionan, pues llega a ser de tan solo 3 billones sí, en la semana del 10 de mayo. Doctor Pérez, ¿y cuáles son las consecuencias de una situación de caja que no se arregla? Pues claramente aquí digamos que existe un riesgo en la medida en que el gobierno tiene unos gastos recurrentes y no tener disponibilidad de recursos para cumplir con ellos, pues obviamente es un riesgo relevante. En el pasado hemos tenido niveles de caja relativamente bajos que se han solventado una vez se recaudan los impuestos. Lo que nos llama la atención es que el momento del año en que más se recaudan impuestos suele ser el mes de abril, porque en abril tenemos el pago de impuesto de renta de grandes contribuyentes, una de las cuotas, y ahí es donde de alguna manera se recompone de manera importante la caja. Ya la información que tenemos de mayo pues superó este momento y pues claramente nos sugiere que pues el recaudo, que ya sabemos que no venía bien, quizás está en una situación un poco más débil de la que nos imaginamos. Pero doctor Pérez, ¿se podría quedar el gobierno en algún momento, por algunos días, por algunas semanas, sin plata para el funcionamiento del Estado o para algunas cosas del Estado? Pues esta es una situación que jamás se ha vivido en Colombia. Este es el nivel de caja más bajo de los últimos 20 años cuando ajustamos los niveles de los años anteriores a pesos de 2024 para poderlos hacer comparables. Entonces claramente es algo, digámoslo, muy novedoso. Casos como este se han dado en Estados Unidos, por ejemplo. Ustedes seguramente han escuchado el debate del techo de la deuda y todo este cuento que lleva a que efectivamente el gobierno en algunos puntos del año, por temas incluso un poco políticos, no tenga los recursos disponibles y se generan cierres del gobierno. Entonces el gobierno en Estados Unidos tiene ya, digamos, que esto montado, y lo que hace es que empieza a reducir la actividad de funciones no vitales para el gobierno. Entonces, por ejemplo, se cierran los parques naturales para poder de alguna manera continuar operando sin necesidad de gastar recursos, y ya después, cuando la situación se mejora, pues
se compensan a los trabajadores que de alguna manera estuvieron pues inactivos durante un periodo. Sí, y esa perspectiva eventual de mejorías de la caja del Estado colombiano se tiene planteada de acuerdo a los análisis que ustedes han hecho para el segundo semestre de este año, doctor Pérez. Pues de alguna manera estamos sujetos a lo que el gobierno ha venido prometiendo. El ministro de Hacienda ha sido muy vocal en que ellos de alguna manera tienen bastante clara la película, es decir, todo este tema de no tener los recursos de los litigios, de un recaudo tributario que crece menos, y ellos entienden que tiene un gasto muy acelerado. Entonces el ministro mismo ha dicho que hacia la segunda mitad del año y sobre todo muy hacia el final, en caso de que las cuentas no cuadren, pues ellos harían un recorte de gasto. El tema es que pasan los días y pues la incertidumbre que se genera por este tipo de comportamiento obviamente es elevada. En los mercados esta situación pues no cae muy bien, y entre más tiempo nos esperemos, pues los riesgos obviamente se vuelven un poco más importantes, y eso es lo que hemos venido manifestando en nuestros informes, porque no solo hemos escrito sobre el tema de caja, que ha sido digamos muy viral este fin de semana, sino que también hemos venido hablando sobre el tema del recaudo tributario y sobre el tema de la de la baja ejecución, aún generando todo este problema. Sí, doctor Pérez, si hace un año había 32 billones de pesos en plata en el Tesoro, ¿cierto? Sí, aproximadamente. Y ahora apenas hay 3 billones largos. ¿Esos 28 billones de pesos en qué se gastaron? Ese es el comportamiento normal que les decía, que los recursos, digamos, que entran y salen. Esto es simplemente como decir una cuenta de ahorros, en la que a mí me van entrando recursos, que es claramente de mi recaudo tributario, en el caso del gobierno, y voy gastándolo en el día a día, bien sea tanto en la operación, digamos, de nómina y de los ministerios, el aparato, digamos, estatal como tal, pero también en la inversión y en el pago de la deuda. Entonces son los gastos, digamos, recurrentes. Lo que está sucediendo es que el gasto está siendo más acelerado de lo que está creciendo el ingreso, y ahí es donde se da el descalce. Entonces claramente el gobierno de alguna manera en la tesorería lo que han hecho es, por ejemplo, una estrategia que han utilizado es aumentar la colocación de títulos de deuda pública de muy corto plazo, es decir, los menores a un año, los famosos TCOs. Con esto pues obviamente generan algo de caja que les ayuda, y seguramente supongo que ellos deben tener varias estrategias más en caso de que la situación siga crítica como la tenemos en este momento. Pero si esos son gastos normales de nómina, ¿por qué los economistas están tan impactados este fin de semana ante la caída de esa plata en depósitos del Tesoro? Yo creo que la inquietud que se genera en general es por el lado del nivel, ¿no? Tener en el punto más crítico, nosotros estamos hablando de los 3 billones que fue el cierre de la semana, pero en el punto más crítico fueron 2 billones lo que tenía el gobierno. Un pago de nómina, en el caso del gobierno, pueden ser varios billones de pesos. Entonces, con cifras de una magnitud tan elevada, pues el descuadre que se puede generar con cualquier pago necesario, cualquier compromiso que tenga el gobierno, pues es notorio, ¿no? No es como uno que maneja dinero de miles de pesos, aquí se está hablando de billones, que de nuevo, esos 2 o 3 billones con los que cierra la semana del 10 de mayo, pues son muy poco para los requerimientos que tiene una entidad como el gobierno en general. Doctor Pérez, de otro lado, ustedes, los economistas y muchos centros de pensamiento también han criticado al gobierno por su baja ejecución presupuestal frente a gobiernos anteriores. Entonces es un poco difícil de entender, hombre, cómo se le cae la caja dramáticamente al gobierno nacional si de otro lado, pues tampoco es que esté ejecutando muy bien, no se está gastando la plata muy bien. Sí, esta es la mejor pregunta de todas, yo creo, y tratábamos de responderla precisamente en nuestro informe en el tema de caja, y es que a pesar de que no están ejecutando, están todavía aún descalzados. ¿Por qué sucede eso? Porque la ejecución, el crecimiento del gasto del gobierno es mayor al 20%. Pero el recaudo tributario solo crece 4%. Entonces ahí empieza ya el descuadre como tal en órdenes de magnitud, y hay que sumarle algo adicional, y es que están subejecutando frente a su presupuesto, y es que el presupuesto creció muchísimo más. Si hoy pusiéramos a crecer el gasto al ritmo que dice el presupuesto, el gasto estaría creciendo casi 40%. Entonces por eso se está subejecutando frente al plan que tenían. Sí, señor. Si el gobierno estuviera ejecutando bien, sí, con base en esos porcentajes de ejecución históricas de otros gobiernos, ¿no tendríamos caja en este momento? Algo así sería, digamos, que el resultado como tal. O sea, esa es, digamos, que la inquietud, yo creo que al final termina todo el mundo. El gobierno, dicho de otra manera, como conclusión, doctor Pérez, si le entiendo bien, el gobierno se está gastando todos los ahorros en funcionamiento y no en inversión.
Realmente, digamos que es un gasto, yo estoy hablando en gasto en total, ¿sí? Cuando uno revisa por partidas qué es lo que efectivamente está subejecutando más en inversión, que es, digamos que otra de las grandes preocupaciones que también podríamos discutir en algún momento, porque pues lo que uno quisiera que haga el gobierno es efectivamente que gran parte de los recursos que recauda se destinen efectivamente a proyectos de gran envergadura y que aumenten la productividad del país, que mejoren la calidad de vida de las personas. Ahí es quizás donde hay más, ahí es donde hay más subejecución en este momento. El año pasado el gobierno arrancó el año con una política o con una estrategia muy similar en la que venía subejecutando su presupuesto, se fue poniendo las pilas a lo largo del año y al final, más o menos frente a los históricos, logró calzar por completo esa ejecución. Este año lo que nos inquieta de nuevo es que subejecutando y todo están teniendo estos problemas de situación de caja. Subejecutando quiere decir sin ejecutar el presupuesto, aún así hay problemas de caja. Doctor Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días para todos y que estén bien. Gracias. Son las 7 de la mañana, 52 minutos. Es el gerente de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, prendiendo esta alerta alrededor de la plata del tesoro, de la tesorería en el gobierno nacional. Estás escuchando Blue Radio.